Seguimos en esta conversación con Ismael Aracena, asistente eclesiástico nacional. Ismael, entremos un poco más de lleno a lo que fue esta Asamblea Mundial. Mira, algunas partes de la asamblea que son 10 días muy intensos, son 10 días, es una reunión muy larga. La primera parte siempre es una cuenta del Consejo Ejecutivo Mundial, pero también se nos van dando algunos elementos para mirar un poquitito la realidad. Y esta mirada a la realidad esta vez fue tratar de recoger los 50 años de historia de Sebequi. En ese aspecto, ese fue el elemento de recoger algunos grandes hitos de la realidad. ¿Y qué es lo que pasaba alrededor de esos acontecimientos? Las grandes asambleas mundiales, las grandes prioridades de la comunidad, por dónde anduvieron los caminos. Y en el fondo es recoger también los dones que hemos recibido para aportar a la Iglesia. Podríamos decir también que hubo algunos invitados, un invitado que habló de la experiencia del Papa Francisco y las prioridades del Papa Francisco en la Iglesia actual. También tuvimos un día apostólico para insertarnos, recordar que nosotros respondemos desde la inserción. En la realidad tuvimos un día metidos en una parroquia popular, que el párroco es un jesuita, pero tuvimos el contacto concreto con personas que nos contaron su historia, nos preguntaron, tuvimos con ellos. También nos regaló a alguna persona también su historial en la vida de Sebequi. Y a partir de ello, aprovechando un sistema de discernimiento de un grupo que el EXCO pidió traerlo, fuimos mirando para hacia dónde tendríamos que conducirnos. Por ahí yo diría que son las grandes etapas de la Asamblea Mundial para terminar con la elección del nuevo EXCO que va a tratar de motivar, acompañar, guiar a la comunidad estos 50 años. Todos los días con la Eucaristía también muy presente, y hay un día en que habló el Padre General como asistente sobre el tema del discernimiento. El Padre General también tuvo una reunión una noche anterior con todos los asistentes nacionales que estábamos en la comunidad. Así va a contar también para que no crean que es un tema como secreto. El Padre General, más que poner una ponencia a los asistentes eclesiásticos, así como al otro día hizo una ponencia él sobre el tema del discernimiento, que va a estar para toda la gente y que yo recomendaría, porque el gran tema es discernir en el mundo actual. O sea, si yo no solamente la ponencia del Padre General, del Padre, sino que yo creo que es el tema que para nosotros chilenos, para cualquier miembro de la Iglesia es en estos momentos. Entonces, ¿cuál fue el tema de la reunión con los asistentes? Él dijo, yo no quiero hacer una ponencia, quiero conversar con ustedes sobre el tema de la colaboración. Primero nosotros como colaboradores en la formación de laicos, en nuestro papel de asistente eclesiástico, pero también cómo vemos el tema de la colaboración en las obras de los ignacianos, cómo vemos nuestra colaboración en la Iglesia, cómo vemos nuestra colaboración entre personas, entre grupos distintos de la Iglesia. Creo que este tema de ser colaboradores, constructores, cooperadores de un mundo mejor es una de las grandes temáticas a propósito de la crisis que hablábamos hace un rato atrás de la Iglesia. Cómo disponernos a una cultura curiosamente individualista y protagonista, a ser invitados a ser colaboradores, corresponsables de la formación, de la construcción de un mundo mejor. Fíjate, no sé si me explico, hay dos caminos que parecen dos rieles que no se pudieran juntar. Y aquí yo creo que hay uno de los grandes desafíos, a propósito que celebramos en estos días nuestro Día Nacional de CBX,
de decir cómo podemos los colaboradores, primero ser colaboradores, pero reformularnos, resetearnos por dentro, porque evidentemente lo que nos ha mostrado la crisis eclesial chilena es que no estábamos convenientemente reseteados, partiendo por nosotros los religiosos, los sacerdotes, pero esto es de todo el pueblo de Dios, que clama una nueva manera de evangelizar. ¿Y cuáles serían entonces estos mandatos de esta Asamblea 2018? Los siguen siendo las prioridades de la Asamblea del Líbano, esas grandes fronteras, esas 4 grandes fronteras. Pero yo quisiera decir que el mandato más claro, que lo van a encontrar al final del documento, está en este momento el documento en inglés, en estos días tiene que salir en los otros idiomas, están en la traducción oficial. El mandato más claro, que lo van a encontrar al final del documento, son estas líneas fuerzas de convertirte en regalo para otras personas, en ser acción para otras personas, en ir a las fronteras con las otras personas, ir a las fronteras de los lugares de donde tu vocación laical te llame. Partiendo por los más jóvenes, que tenemos que formarnos a vivir en comunidad, a abrir el horizonte, a abrir los ojos, a abrir el corazón, a abrir las manos para atrapar cualquier realidad. Pero yo diría que ahí está el gran mandato, es decir, por favor, yo no te digo a ti, esto es lo que tienes que hacer, tú tienes que discernirlo, encontrarlo en comunidad y que haya un empuje apostólico que ojalá se manifieste más límpidamente. Eso es lo que me encantaría que pasara para la iglesia nuestra. Y si lo llevamos desde tu perspectiva al caso nuestro de CDX, ¿cómo aterrizamos todo esto? ¿Aquí en Chile? Aquí en Chile, ¿no? Aquí en Chile yo creo que tiene que haber una mayor visibilidad de los miembros de CBX, una mayor también influencia en los lugares donde estés trabajando. Estamos viviendo una época en que lo más fácil es esconderse. El otro día me decía una persona, me cuesta en la oficina decir que todavía soy católico. Claro, o sea, el que lo más fácil es... Y yo no diría que hay que mostrar en la oficina así como tengo mi escritorio, aquí tengo mi Padre Hurtado, también mi amuleto que lo ven atrás. Poner soy católico, lo que tendría que mostrarse es en mis actitudes de que... ¿Qué es lo que espera la gente, por ejemplo, los no creyentes, nosotros? Gente misericordiosa, gente que es capaz de entender otras realidades, gente que es capaz de meterse en otras realidades, gente que espera que ojalá tengamos un estilo de vida un poquitito más, no preocupado tanto de lo material, sino de lo trascendente. Entonces, esto a mí me cuesta mucho darle recetas a otros porque también me cuesta dármelas a mí. Porque la respuesta mía, ante mi conciencia, ante mi examen, ante mi pausa, como tantas veces lo hemos dicho en reuniones de comunidad, tengo que estar contento de que estoy ayudando a los jóvenes a que crean en una iglesia más viva, en un Jesús. Todo esto pasa por una experiencia, o sea, no pasa por dogmas, no pasa por estructura eclesial, que vamos a tener que modificarla, no pasa por estructuras de consejos de servicio, que también van a tener que hacerse más. Pasa por una experiencia de Jesucristo. O sea, si hay algo que estos años de historia de la iglesia están mostrando, que tienen que pasar por una experiencia de Jesucristo profunda, que creo que es lo que hemos ido perdiendo. Porque lamentablemente hemos convertido lo dogmático, lo que hay que hacer, las estructuras en lo fundamental. Eso es secundario. Lo más importante es la presencia de un Dios vivo, que la sociedad actual no lo ha captado, no lo hemos mostrado. E incluso las estructuras han demostrado que estaban dañadas, que estaban
profundamente equivocadas, muchas de ellas, o no estaban apuntando hacia donde correspondía. Me cuesta mucho hablar de esto porque esto es bien doloroso, pero al mismo tiempo es un desafío que yo confío mucho en que los más jóvenes nos van a ayudar a chocarnos a despertarnos los mayores. Es muy doloroso para los que hemos vivido muchos años en la vida de la Iglesia y en algunos años también bullientes de la vida de la Iglesia. Pero ahora yo creo que los más jóvenes, confío en CX secundaria, en los más jóvenes, en los que están comenzando su vida familiar, en los que están comenzando la educación de sus hijos, los que están tratando de perfeccionarse y yéndose al extranjero a perfeccionarse en sus profesiones, en que puedan aportar algo distinto en la Iglesia. Vamos a quedar hasta aquí, Ismael, y después seguiremos conversando en torno a todo esto que significó esta Asamblea Mundial y de alguna manera lo que nos deja para el futuro y para el presente de la CDX. Una cosita final, yo creo que para reuniones de comunidad y para la lectura personal hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, tomar a la parte final del documento o extractos del documento, o alguna de las ponencias como la del Padre General sobre el discernimiento, y no para estudiar, sino para decir qué me dice a mí, a quién me llama esto. Es decir, si tuviera que decir, cuando hacemos una reunión de comunidad y miramos un documento y miramos otra experiencia, es qué me dice a mí, a qué me llama a mí. Y eso es la invitación que creo que hay detrás de todas estas reuniones para todos nosotros. Muchas gracias por escucharme y gracias a ti, Roberto, por esta entrevista.